Mi nombre es Isauro Mendoza y tengo 69 años. Lo que voy a contar nunca se lo he dicho a nadie completo, ni a mi esposa, que en paz descanse, ni a mis hijos. Siempre pensé que algunas historias es mejor enterrarlas, pero hay heridas que nunca cicatrizan del todo. Uno aprende a vivir con ellas, pero ahí están, recordándote lo que fuiste, lo que perdiste. Pero antes de continuar con mi historia, te pido por favor que le des like, te suscribas al canal y comentes desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Nací en un pueblito de Michoacán que ya ni aparece en los mapas. Mi mamá, Guadalupe, era una mujer que trabajaba limpiando casas ajenas. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Éramos 4 hermanos: Esteban, el mayor, luego yo, después Rosario, y el más pequeño, Juanito. Vivíamos en una casa de adobe con techo de lámina. No teníamos mucho, pero mi mamá siempre encontraba la manera de que no nos faltara un plato de frijoles en la mesa. Las cosas cambiaron cuando apareció Héctor, mi padrastro. Al principio parecía un buen hombre. Trabajaba como capataz en una hacienda cercana. Le trajo a mi mamá una radio de regalo, algo que nunca habíamos tenido. A nosotros nos daba dulces y a veces hasta monedas. Mi mamá sonreía otra vez. Creo que estaba tan cansada de cargar sola con todo que se dejó querer. Héctor se mudó con nosotros 6 meses después de conocer a mi mamá. Al principio todo siguió bien, pero luego empezó a tomar. Y cuando tomaba, se transformaba. Primero fueron gritos, luego golpes a mi mamá. Nosotros no podíamos hacer nada, éramos niños. Yo tenía 12 años y ya trabajaba ayudando a un carpintero del pueblo. Todo mi dinero se lo daba a mi mamá, a escondidas de Héctor, porque si se enteraba, nos lo quitaba. Un día, Héctor llegó acompañado de una señora. Era doña Clemencia Arteaga. Nunca olvidaré ese nombre ni esa cara. Una mujer de unos 50 años, con ropa fina y joyas que brillaban más que las luces del pueblo en Navidad. Llegaron en un carro negro, grande, de esos que solo veíamos pasar por la carretera. Todo el pueblo salió a mirar. Doña Clemencia entró a nuestra casa, mirándonos a todos como si fuéramos animales en exhibición. Recuerdo que le dijo algo a Héctor mientras me señalaba. Se quedaron un rato hablando en voz baja, y luego se fueron. Mi mamá no dijo nada, pero esa noche la escuché llorar más fuerte que nunca. 3 días después, Héctor me despertó temprano. «Levántate, Isauro, hoy es tu día de suerte». No entendí qué quería decir. Me dijo que me lavara bien y que me pusiera la ropa menos gastada que tuviera. Mi mamá estaba sentada en la mesa, con la mirada perdida y los ojos hinchados. «¿A dónde vamos, mamá?», le pregunté. «Tu padrastro te va a llevar a un trabajo muy bueno», me dijo con una voz que no parecía la suya. Héctor me subió al mismo carro negro que había visto días antes. El chofer era un hombre serio que ni me miró. Recuerdo que mi hermano Esteban salió corriendo detrás del carro, pero Héctor le gritó que se regresara. Lo último que vi fue a mi mamá en la puerta, abrazando a mis hermanos, todos llorando. Algo dentro de mí ya sabía que no los volvería a ver. El viaje duró horas. No me dijeron a dónde íbamos. Héctor iba callado, contando unos billetes que sacó de su bolsillo. Eran más billetes juntos de los que yo había visto en mi vida. Llegamos a una casa enorme en la Ciudad de México. Tenía un jardín con fuentes y estatuas. La casa de un rico, pensé yo. El chofer tocó una campana y salió un hombre vestido con traje. «Buenos días, señor. La señora los espera». Entramos a la casa. Había muebles tallados, cuadros grandes, alfombras tan suaves que daba pena pisarlas con mis guaraches viejos. Ahí estaba ella, doña Clemencia, sentada en un sillón como si fuera una reina. «Así que este es el muchacho», dijo mirándome de arriba abajo. «Acércate, niño». Me acerqué temblando. Me tomó la cara con sus manos frías, me revisó los brazos, me hizo abrir la boca como si fuera un caballo en venta. «Parece fuerte y sano. ¿Sabes leer y escribir?», me preguntó. «Sí, señora. Terminé la primaria», contesté orgulloso, porque en mi pueblo pocos lo lograban. «Muy bien. Me servirás entonces». Llamó a otra persona, una mujer con uniforme, y le dijo que me llevara a mi cuarto. Yo miré a Héctor confundido. «¿No vamos a regresar a casa hoy?». Héctor evitó mirarme a los ojos. Se acercó a doña Clemencia, quien le entregó un sobre. Lo vi contar más billetes. «Este es tu nuevo hogar, Isauro», me dijo Héctor. «Pórtate bien y obedece en todo a la señora».
Ella te va a dar educación, comida y techo. Cosas que yo no te puedo dar. Pero mi mamá, mis hermanos, ellos estarán bien. Tú tienes suerte. No todos los días alguien como tú tiene una oportunidad así. La mujer del uniforme me jaló del brazo. Yo me resistí. No, quiero regresar con mi mamá. Héctor me dio una bofetada que me dejó los oídos zumbando. Fue la única vez que me pegó, pero la recuerdo como si hubiera sido ayer. Ya no eres un niño para hacer berrinches. Vas a quedarte aquí, y punto. Lo vi salir por la puerta, guardándose el sobre en el bolsillo de la camisa. No se despidió, ni siquiera volteó a verme. Y así, en un instante, perdí todo lo que conocía. Me llevaron a un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa, junto a la cocina. No era mucho más grande que el que compartía con mis hermanos, pero estaba limpio, y tenía una cama solo para mí. La mujer que me llevó se llamaba Socorro, y era la cocinera. Me dejó ahí, y me dijo que descansara, que mañana conocería mis obligaciones. Esa noche no dormí. Lloré hasta quedarme seco. Pensé en escapar, en salir corriendo, y buscar el camino de regreso a mi pueblo. Pero no tenía dinero. No sabía dónde estaba. Ni siquiera sabía el nombre de la colonia. Al día siguiente, me despertaron temprano. Doña Clemencia me mandó llamar. Estaba desayunando en un comedor tan grande como toda mi casa anterior. A partir de hoy trabajarás aquí, me dijo mientras tomaba su café. Te compré a tu padrastro porque necesito un muchacho joven y fuerte para varios trabajos. Si te portas bien y cumples con todo, te irá bien. Si me desobedeces o intentas escapar, te entregaré a la policía y diremos que eres un ladrón. ¿Entiendes? Asentí, mudo de miedo. En ese momento comprendí la horrible verdad. Había sido vendido como si fuera un animal o un mueble viejo. Mi propio padrastro me había vendido, y mi madre había permitido que me llevaran. Me asignaron múltiples tareas: ayudar al jardinero, limpiar los autos, hacer mandados, cargar las compras. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche. Pero lo peor no era el trabajo, sino la soledad. Los primeros meses le pedí a doña Clemencia que me dejara escribirle una carta a mi mamá, para saber cómo estaban todos. Ella me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Olvídate de ellos, Isauro. Ellos ya se olvidaron de ti. Te vendieron. Si te quisieran, no estarías aquí. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. ¿Sería cierto? ¿Mi mamá habría accedido a venderme? No quería creerlo, pero la duda se me clavó como una espina. La casa de doña Clemencia era como una cárcel de lujo. Tenía todo lo que nunca tuve: comida abundante, ropa limpia. Hasta me permitieron tomar algunos libros de la biblioteca. Pero no tenía libertad. No podía salir solo. Siempre iba acompañado por alguien de la servidumbre o por el chofer cuando hacíamos mandados. Doña Clemencia no tenía hijos. Su esposo había muerto años atrás dejándole una fortuna. Vivía sola con la servidumbre: Socorro la cocinera, Rosenda la que limpiaba, Joaquín el jardinero, Vicente el chofer, y ahora yo, un niño comprado para ser una especie de criado multiusos. Con el tiempo descubrí algo extraño. Doña Clemencia empezó a presentarme ante sus visitas como su protegido. Decía que me había rescatado de la pobreza, que me estaba dando educación. Incluso me inscribió en una escuela privada. Me compró uniformes, libros, todo lo necesario. Pero no era por bondad. Un día, escuché a doña Clemencia hablando con una amiga suya mientras tomaban el té. No me vieron porque estaba limpiando el pasillo. «Es un proyecto mío», le decía a su amiga. «Lo encontré en un pueblo miserable y vi potencial en él. Voy a convertirlo en un caballero educado. Imagínate, de campesino a profesionista. Será mi obra de caridad, y todos reconocerán mi generosidad». Entendí entonces que yo era como un experimento para ella, una manera de presumir ante sus amistades lo bondadosa que era. No me veía como a un ser humano, sino como a un proyecto, como a un perro callejero al que había rescatado. Los años pasaron. Terminé la secundaria y luego la preparatoria. Doña Clemencia pagaba todo, pero a cambio yo seguía trabajando para ella cuando no estaba en la escuela. Nunca tuve amigos de verdad. Los otros chicos de la escuela sabían que yo no era como ellos, que era el protegido de la señora Arteaga. Me trataban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Pasé mi adolescencia encerrado entre la escuela y esa casa. Cada noche pensaba en mi familia. Me preguntaba si mis hermanos habrían crecido,
Si mi mamá seguiría con Héctor, si alguna vez me buscaron. La esperanza se fue apagando con los años. Entendí que estaba solo en el mundo. Una noche, cuando tenía 17 años, decidí escapar. Había juntado algo de dinero que me daban para los gastos de la escuela, ahorrando peso a peso. Esperé a que todos estuvieran dormidos y salí por la ventana de mi cuarto. Salté la barda del jardín y corrí como nunca en mi vida. Pero no conocía la ciudad. Me perdí entre calles oscuras. Un policía me detuvo, preguntándome qué hacía un muchacho solo a esas horas. Le dije que iba a la central de autobuses, que quería volver a mi pueblo en Michoacán. No me creyó. Me llevó a la delegación. Doña Clemencia apareció horas después con su chofer. Le explicó al comandante que yo era su protegido y que había tenido un arranque de rebeldía. Mostró papeles. Después supe que tenía documentos que la acreditaban como mi tutora legal. Héctor había firmado un papel cediéndole mi custodia. El castigo por intentar escapar fue severo. Me quitaron los pocos privilegios que tenía. Ya no podría salir ni siquiera a hacer mandados. El chofer me llevaría y traería directamente de la escuela. Doña Clemencia me dijo que si volvía a intentarlo, me enviaría a un internado donde corregían a los muchachos problemáticos. Te compré para darte una oportunidad, Isauro. No lo olvides nunca. Sin mí, seguirías siendo un don nadie en ese pueblo mugroso. Me debes todo lo que eres. Esa noche lloré de rabia e impotencia. Supe que estaba atrapado, que no había escapatoria. Mi destino había sido vendido por unos cuantos billetes. Decidí entonces que si no podía escapar físicamente, lo haría de otra manera. Me concentré en estudiar, en aprender todo lo que pudiera. Si doña Clemencia quería convertirme en su proyecto exitoso, yo usaría esa educación para algún día ser libre. Lo que no sabía entonces es que la libertad tendría un precio mucho más alto de lo que imaginaba, y que pasarían muchos años antes de poder reclamar mi vida como propia. Los años con doña Clemencia fueron una mezcla de privilegio y prisión. Terminé la preparatoria con buenas calificaciones. Ella, orgullosa de su proyecto, decidió que estudiaría contabilidad. No me preguntó qué quería yo. Simplemente un día llegó con los papeles de inscripción para la universidad. Es una carrera práctica, me dijo. Podrás administrar mis negocios cuando termines. Para entonces, yo tenía 18 años y entendía perfectamente mi situación. Era su propiedad. Todo lo que me daba, educación, ropa, techo, tenía un precio, mi libertad. Pero también sabía que la universidad significaba salir más de casa, conocer gente, tal vez encontrar una manera de escapar definitivamente. La universidad fue mi primer respiro de libertad en años. Aunque el chofer me llevaba y traía, durante las horas de clase era solo yo, sin la sombra de doña Clemencia vigilándome. Hice algunos amigos. Conocí a Margarita, una chica de ojos grandes y sonrisa fácil que estudiaba administración. Fue mi primera amiga de verdad. Nunca le conté toda mi historia. Le dije que vivía con mi tía, una señora estricta que me había criado tras la muerte de mis padres. Era más fácil que explicar la vergonzosa verdad, que había sido vendido como una mercancía. Con Margarita, descubrí que podía sentir algo más que soledad y resentimiento. Nos hicimos novios a escondidas. Nos veíamos entre clases. Inventábamos proyectos juntos para pasar más tiempo en la biblioteca. Fue mi pequeña rebelión, mi secreto. Pero los secretos no duran con alguien como doña Clemencia. Un día, al regresar de la universidad, me llamó a su despacho. Sobre su escritorio había fotos. Margarita y yo conversando en la cafetería, caminando juntos, abrazados en un rincón de la biblioteca. ¿Creíste que no me enteraría?, me dijo con esa voz fría que usaba cuando estaba verdaderamente molesta. Te permití ir a la universidad para que te educaras, no para que perdieras el tiempo con noviecitas. Las fotos las había tomado un investigador privado que contrató para vigilarme. Me sentí invadido, humillado. Tengo 19 años, le dije, encontrando valor para enfrentarla por primera vez. Tengo derecho a tener una vida. Se rió con desprecio. ¿Derecho? No tienes ningún derecho que yo no te conceda. Todo lo que eres me lo debes a mí. Sin mí seguirías siendo un ignorante campesino, si es que hubieras sobrevivido en ese pueblo miserable. Preferiría eso a ser su prisionero, le respondí. Su mano cruzó mi cara con tanta fuerza que me tambaleé. Era la primera vez que me golpeaba. Escúchame bien, Isauro.
Tengo documentos que prueban que soy tu tutora legal. Si intentas escapar otra vez, no solo te encontraré, sino que me aseguraré de que nunca puedas tener una vida normal. Conozco gente poderosa. Puedo hacer que te detengan por robo, que ninguna universidad te acepte, que ningún trabajo te contraten. ¿Entiendes? La miré a los ojos y vi algo que nunca había notado. Miedo. Detrás de su crueldad, doña Clemencia tenía miedo de perderme. No por afecto, sino porque yo era su posesión, su proyecto, su manera de demostrar al mundo su supuesta bondad. Si tanto le preocupa mi educación, le dije con una calma que no sentía, entonces déjeme terminar la universidad. Después podré trabajar para usted como dice. Pareció calmarse. Claro que terminarás tus estudios, pero olvídate de esa muchacha. No es de nuestro nivel. ¿Nuestro nivel? Quise reírme en su cara. Yo no tenía nivel. Era un objeto comprado, un esclavo moderno disfrazado de protegido. Al día siguiente me cambiaron de universidad. Doña Clemencia arregló una transferencia a otra institución, más exclusiva y más lejos. El mensaje era claro. Cualquier intento de independencia sería castigado. Perdí contacto con Margarita. Intenté buscarla semanas después, pero me dijeron que se había cambiado de escuela también. Nunca supe si doña Clemencia tuvo algo que ver con eso. Terminé la carrera como un autómata. Estudiaba, sacaba buenas notas, regresaba a casa. No intenté hacer más amigos, no me acerqué a ninguna otra chica. Me convertí en lo que doña Clemencia quería, un contador eficiente que pronto comenzó a administrar sus propiedades. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el niño asustado ni el adolescente rebelde. Era un hombre que planeaba fríamente su libertad. Durante 3 años trabajé administrando los bienes de doña Clemencia. Aprendí todo sobre sus negocios, sus propiedades, sus cuentas bancarias. Conocí a sus abogados, a sus socios. Me convertí en su mano derecha, en su hombre de confianza. Ella creía que me había domado completamente. Lo que no sabía es que cada noche, después de que todos dormían, yo estudiaba leyes. Había comprado libros que escondía en el falso fondo de mi armario. Necesitaba entender si realmente tenía algún derecho legal, si podía liberarme de su control. Descubrí que los documentos que Héctor había firmado eran cuestionables. Yo ya era mayor de edad. Legalmente, podía irme cuando quisiera. Pero también sabía que doña Clemencia no mentiría sobre sus conexiones. Si me iba, usaría todo su poder para destruirme. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Doña Clemencia enfermó. Un ataque al corazón la dejó postrada en cama durante semanas. Los médicos iban y venían. Yo me encargaba de todo, desde sus medicinas hasta sus negocios. Una noche, mientras revisaba sus documentos para firmar unos cheques, encontré algo que me dejó helado. Un testamento. En él, doña Clemencia me nombraba su heredero universal. Todos sus bienes, todas sus propiedades, todo pasaría a mis manos tras su muerte. No podía creerlo. La mujer que me había comprado, que me había tratado como su propiedad, me dejaba toda su fortuna. ¿Por qué? Leyendo más, encontré una carta dirigida a mí. Isauro, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo. Quiero que sepas que aunque nunca te lo dije, te he considerado como el hijo que nunca tuve. Sé que no he sido afectuosa, pero te he dado todo lo que materialmente podía darte. Mi mayor orgullo es haberte convertido en un hombre educado y capaz. Todos mis bienes son ahora tuyos. Úsalos bien. La carta me dejó confundido. ¿Afecto? ¿Orgullo? ¿Cómo podía hablar de eso la misma mujer que me había amenazado, que me había aislado de todo contacto humano, que había destruido mi juventud? Pero también entendí algo. En su mente retorcida, doña Clemencia realmente creía que me había hecho un favor. Creía que rescatarme de la pobreza justificaba haberme arrancado de mi familia, haberme convertido en su prisionero. Tuve un pensamiento terrible entonces. ¿Y si esperaba a que muriera? Sería libre, rico. Podría hacer lo que quisiera, buscar a mi familia. Me avergoncé de mí mismo por pensarlo. No me convertiría en alguien como ella, alguien capaz de usar a otros para sus propios fines. Doña Clemencia se recuperó lentamente. Nunca le mencioné que había visto su testamento. Seguí trabajando para ella, pero algo había cambiado. Ahora tenía un plan. Comencé a guardar dinero en una cuenta secreta.
No mucho para no levantar sospechas, pero lo suficiente para sobrevivir unos meses. Conseguí una identificación falsa con la ayuda de un contacto que hice en uno de los negocios de doña Clemencia. Planifiqué cada detalle de mi escape. 2 años después de su ataque al corazón, cuando yo tenía 27 años, doña Clemencia me anunció que haríamos un viaje a Guadalajara por negocios. Era mi oportunidad. En Guadalajara nadie me conocía. Podría perderme más fácilmente. El día antes del viaje, mientras doña Clemencia dormía, tomé mi pequeña maleta ya preparada y salí silenciosamente de la casa. Dejé una nota. Gracias por la educación. Ahora debo encontrar mi propio camino. Tomé un autobús a Guadalajara esa misma noche. Llegué al amanecer, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que se me saldría del pecho. Por primera vez en 14 años, era libre. Me instalé en una pensión modesta y comencé a buscar trabajo. Con mi educación, no fue difícil. Una empresa pequeña me contrató como contador asistente. No era un gran puesto, pero era mío, ganado por mí mismo. Durante meses viví con miedo, esperando que en cualquier momento aparecieran los investigadores de doña Clemencia. Pero nunca llegaron. Años después me enteré por un periódico que había muerto 6 meses después de mi partida. No sentí alegría ni tristeza, solo un extraño vacío. Con el tiempo me establecí en Guadalajara. Conocí a Elena, una maestra de primaria con una sonrisa que me recordaba el sol que tanto había extrañado en mis años de encierro. Nos enamoramos, nos casamos. Nunca le oculté mi pasado, aunque omití algunos detalles dolorosos. Ella me aceptó con mi historia, con mis cicatrices. Tuvimos 2 hijos, Gael y Lucía. Les di todo el amor que pude, tratando de compensar el que a mí me habían negado. Trabajé duro, ahorré, construimos una vida modesta pero digna. Por fin tenía lo que siempre había soñado, una familia, un hogar verdadero. Pero el pasado nunca te suelta del todo. A medida que mis hijos crecían, noté cosas en Gael que me inquietaban. Era ambicioso, siempre quería más de lo que teníamos. Se avergonzaba de nuestro departamento pequeño, de mi trabajo como contador en una empresa de muebles. Soñaba con lujos, con ser rico. No entiendo por qué vivimos así, me decía a menudo. Con tu educación podrías tener un mejor trabajo, podríamos vivir en una mejor zona. Nunca le conté que mi educación había sido el precio de mi libertad. Para él, yo era simplemente un hombre que no había aprovechado sus oportunidades. Gael estudió administración y se casó joven con Zulema, una mujer tan ambiciosa como él. Tuvieron un hijo, mi nieto Tadeo. Desde pequeño, Tadeo mostró una sensibilidad que me recordaba a mí mismo a su edad. Le gustaba dibujar, contar historias, observar las nubes. Era un niño dulce, en un hogar cada vez más amargado por la frustración de sus padres, que nunca conseguían el estatus que anhelaban. Elena murió cuando Tadeo tenía 8 años. Un cáncer se la llevó en pocos meses. Su pérdida me dejó devastado, pero también más unido a mi nieto, que venía a visitarme casi todos los días después de la escuela. Fue Tadeo quien, sin saberlo, me puso sobre aviso. Tenía 13 años entonces, la misma edad que yo tenía cuando fui vendido. «Abuelo», me dijo un día mientras compartíamos una merienda en mi cocina, «papá dice que pronto vamos a ser ricos. Dice que conoció a una señora importante que nos va a ayudar, pero es un secreto». Sentí un escalofrío. «¿Qué tipo de ayuda, Tadeo?» «No lo sé exactamente. Solo escuché cuando hablaba con mamá. Dijeron algo sobre que yo tengo talento y que esa señora está interesada en mí. Van a reunirse con ella mañana». No podía ser. La historia no podía repetirse. Me negaba a creerlo. Pero las coincidencias eran demasiadas. Tadeo tenía la misma edad que yo cuando Héctor me vendió. Gael estaba desesperado por dinero. Una señora importante interesada en un niño. «Tadeo», le dije tratando de mantener la calma. «¿Sabes dónde van a reunirse tu papá y esa señora?» «En el café del Hotel Imperial, a las 10 de la mañana. Escuché la dirección porque mamá la anotó en su agenda. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos que había tratado de enterrar durante décadas volvieron como una avalancha. El miedo, la soledad, los años perdidos. No permitiría que mi nieto pasara por lo mismo. Haría lo que fuera necesario para protegerlo. Al día siguiente me dirigí al Hotel Imperial. Me senté en una mesa del café desde donde podía ver sin ser visto.
A las 10 en punto, llegaron Gael y Zulema, vestidos con sus mejores ropas. Minutos después, una mujer elegante se unió a ellos. No podía escuchar su conversación, pero vi a Gael asentir repetidamente. Vi a Zulema sonreír con entusiasmo. Vi un sobre cambiar de manos. Mi corazón se detuvo. Era como ver mi propia historia repetirse frente a mis ojos. Cuando la reunión terminó, seguí a la mujer hasta el estacionamiento. Se subió a un auto lujoso con chofer. Anoté la matrícula. Necesitaba saber quién era, qué planeaba con mi nieto. Esa tarde, cuando Tadeo vino a visitarme, lo abracé más fuerte que nunca. Lo miré a los ojos y vi en ellos la misma inocencia que yo había perdido hace tantos años. Tadeo, le dije, pase lo que pase, quiero que sepas que siempre estaré para ti. Siempre. No entendió por qué se lo decía, pero me devolvió el abrazo. Lo sé, abuelo. Siempre seremos tú y yo contra el mundo, ¿verdad? Siempre, le prometí. Y esta vez, a diferencia de cuando yo era niño, había un adulto dispuesto a luchar con uñas y dientes para proteger a ese niño. Yo. Hay momentos en la vida en que el pasado y el presente se encuentran de formas que parecen sacadas de una pesadilla. Ver a mi propio hijo negociando el futuro de mi nieto con esa mujer elegante me partió el alma en dos. Pero no podía quedarme paralizado por el dolor. Tenía que actuar. Al día siguiente fui a ver a un viejo amigo, Óscar Ruiz. Lo conocí cuando trabajaba como contador en la fábrica de muebles. Él era policía entonces. Ahora, ya retirado, seguía teniendo contactos. Le conté que necesitaba información sobre una persona. Le di la matrícula del auto. ¿En qué andas metido, Isauro?, me preguntó con sospecha. Es para proteger a mi nieto, le respondí. No podía contarle toda la verdad. Era demasiado vergonzosa, demasiado dolorosa. Óscar aceptó ayudarme. 2 días después me llamó. La mujer se llama Victoria Montalbán. Es viuda de un empresario, sin hijos. Tiene propiedades en varias ciudades. Muy rica, muy bien conectada. ¿Por qué te interesa? ¿Tiene antecedentes? ¿Algo sospechoso en su historial? Nada oficial, pero hay rumores. Dicen que adopta niños de familias pobres. Los educa, les da lujos, pero nunca se sabe mucho de ellos después. Son como sus protegidos. El estómago se me revolvió. Era el mismo patrón, el mismo esquema que había vivido con doña Clemencia. Otra mujer rica comprando niños para satisfacer alguna necesidad retorcida de posesión, de control. Necesito saber más, le dije a Óscar. Todo lo que puedas averiguar. Isauro, ¿qué está pasando realmente? Si hay algo ilegal, deberías denunciarlo formalmente. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo decirle que mi propio hijo estaba a punto de vender a mi nieto como a mí me habían vendido? La vergüenza era demasiado grande. Solo ayúdame a vigilarla, por favor. Óscar aceptó a regañadientes. Me dio la dirección de Victoria Montalbán, una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. Me advirtió que tuviera cuidado, que no hiciera nada estúpido. Pasé los siguientes días dividido entre mi rutina normal y la vigilancia. No podía permitir que Tadeo notara mi preocupación. Seguía recibiendo sus visitas después de la escuela, escuchando sus historias, ayudándole con sus tareas, pero a la vez, investigaba todo lo que podía sobre Victoria Montalbán. Descubrí que tenía negocios en bienes raíces, hoteles, restaurantes. Viajaba constantemente, y efectivamente, siempre había algún joven talentoso a su lado. Muchachos que aparecían de la nada, recibían educación en las mejores escuelas, y luego trabajaban para ella en posiciones importantes. Una tarde, mientras Tadeo dibujaba en mi mesa, me habló de su futuro. Papá dice que pronto iré a una escuela mejor. Dice que estudiaré en el extranjero. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Tu papá te habló de eso? ¿Cuándo? Anoche. Dijo que una señora importante va a patrocinar mis estudios porque vio mis dibujos y cree que tengo talento. ¿No es genial, abuelo? Podré ser un artista de verdad. Mantuve la calma por fuera, aunque por dentro estaba devastado. Ya estaba sucediendo. Estaban preparando a Tadeo, vendiéndole la idea como una oportunidad, exactamente como Héctor había hecho conmigo. ¿Y qué piensas tú, Tadeo? ¿Quieres irte lejos? Su sonrisa se desvaneció un poco. No lo sé. Me da miedo estar solo. Pero papá dice que es la oportunidad de mi vida, que no puedo desperdiciarla. Las mismas palabras, el mismo engaño. ¿Conoces a esa señora? ¿Has hablado con ella? No todavía.
Papá dice que la conoceré el viernes. Van a llevarme a su casa para que vea mis dibujos. El viernes. Tenía 3 días para actuar. Tadeo, prométeme algo. Antes de tomar cualquier decisión, habla conmigo. Cualquier duda, cualquier miedo que tengas, ven a mí primero. ¿De acuerdo? Me miró extrañado, pero asintió. Lo prometo, abuelo. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de mi propia venta se mezclaban con imágenes de Tadeo solo, asustado, encerrado en alguna mansión lujosa, convertido en la nueva posesión de Victoria Montalbán. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a ver a Gael a su trabajo, una agencia de seguros donde era vendedor. Lo encontré en su escritorio, con ojeras y expresión tensa. «Papá, ¿qué haces aquí?», me preguntó sorprendido. Rara vez iba a su lugar de trabajo. «Necesitamos hablar. Es sobre Tadeo». Su rostro cambió. Vi culpa, vi vergüenza, pero también determinación. «No hay nada de qué hablar. Estamos tomando decisiones para su futuro. ¿Vendiéndolo a una mujer rica?», le solté sin rodeos. Se puso pálido. «¿De qué estás hablando? Nadie está vendiendo a nadie. La señora Montalbán es una benefactora que ayuda a jóvenes talentosos. Conozco perfectamente ese tipo de ayuda, Gael. Sé exactamente lo que está pasando». «No sabes nada», me espetó. «Estamos ahogados en deudas. La agencia va a cerrar. Zulema perdió su trabajo hace 3 meses. ¿Crees que quiero hacer esto? No tenemos opción». «Siempre hay opciones», le dije, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. «Puedo ayudarles con dinero. Tengo ahorros. Tus ahorros de jubilado no alcanzarían ni para cubrir la mitad de lo que debemos». Se pasó la mano por el pelo con desesperación. «La señora Montalbán ofrece darle a Tadeo una educación que nosotros jamás podríamos pagarle. Vivirá como un rey. Vivirá como un prisionero», le corregí. «Como una mascota de exhibición. Créeme, lo sé mejor que nadie». Me miró confundido. «¿De qué estás hablando?». Nunca le había contado a mis hijos toda la verdad sobre mi pasado. Sabían que había crecido en un pueblo, que había sido adoptado por una mujer rica que pagó mi educación. Pero no conocían la parte oscura, la verdad sobre cómo fui vendido, cómo viví esclavizado durante años. Cuando tenía 13 años, la misma edad que tiene Tadeo ahora, mi padrastro me vendió a una mujer rica llamada doña Clemencia Arteaga. La expresión de Gael cambió de confusión a incredulidad mientras le relataba brevemente mi historia. Le conté sobre el engaño, sobre los años de soledad, sobre cómo escapé finalmente. «No lo sabía», murmuró cuando terminé. «Nunca nos contaste eso», porque me avergonzaba, porque quería protegerlos de esa parte de mi pasado. Pero ahora veo que cometí un error al callar. Estás a punto de hacerle a tu hijo lo mismo que me hicieron a mí». Gael se levantó de su silla, agitado. «No es lo mismo. No estamos vendiendo a Tadeo. La señora Montalbán firmará un contrato de patrocinio educativo. Tadeo podrá visitarnos. Podremos visitarlo a él». «¿Eso te dijo? ¿Y le creíste?». Doña Clemencia le prometió lo mismo a mi padrastro. Nunca volví a ver a mi familia. Vi la duda en sus ojos. Por un momento pensé que había logrado hacerlo entrar en razón, pero entonces su expresión se endureció. «No tenemos opción, papá. El dinero ya está gastado». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué?». «La señora Montalbán nos dio un adelanto. Pagamos deudas urgentes. Si ahora nos echamos para atrás, iremos a la cárcel». Comprendí con horror que era demasiado tarde. La trampa ya se había cerrado. «¿Cuánto?», pregunté. «¿Cuánto les dio?». 200.000 pesos. Y firmamos documentos. Ella tiene abogados, tiene influencias. No podemos cancelar el trato. 200.000 pesos. El precio de la vida de mi nieto. Más de lo que habían pagado por mí, pero igualmente insuficiente por el futuro de un niño. «Encontraremos una solución», le dije. «Pero no entregarás a Tadeo. Te lo prohíbo como padre tuyo y como abuelo de ese niño». «No estás en posición de prohibir nada», respondió con frialdad. «La decisión está tomada. El viernes Tadeo conocerá a la señora Montalbán, y si todo va bien, en 2 semanas se mudará con ella». Salí de su oficina sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi propio hijo, mi sangre, estaba repitiendo el ciclo de abuso que yo había sufrido. Era como si una maldición familiar se estuviera cumpliendo. Pero no me rendiría. No permitiría que la historia se repitiera. Llamé a Óscar desde mi auto.
Necesito tu ayuda urgente. ¿Conoces a algún abogado de confianza? Y necesito hablar con alguien de protección infantil. Isauro, por favor dime qué está pasando realmente. Esta vez se lo conté todo. Mi pasado, la situación actual con Tadeo, la desesperación de Gael, el trato con Victoria Montalbán. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esto es grave, dijo finalmente. Lo que describe es tráfico de personas, aunque lo disfracen como patrocinio educativo. ¿Puedes ayudarme a detenerlo? Conozco a alguien en la Fiscalía Especializada. Se llama Macario Juárez, es comandante ahora. Trabajamos juntos hace años. Es de los pocos que no se venden. Le contaré tu caso, pero necesitaremos pruebas. Conseguiré esas pruebas, prometí. El plan se formó en mi mente mientras conducía de regreso a casa. Tendría que ser astuto, tendría que ser valiente. Tendría que enfrentarme no solo a Victoria Montalbán, sino también a mi propio hijo. Al día siguiente, visité a Macario Juárez en su oficina. Era un hombre de unos 57 años, con el pelo entrecano y ojos perspicaces que parecían ver a través de las mentiras. Óscar nos presentó y se quedó durante la reunión. Le conté toda mi historia a Macario, desde mi venta a doña Clemencia hasta la situación actual con Tadeo. No omití nada, ni siquiera las partes que me avergonzaban. Su caso es único, señor Mendoza, me dijo cuando terminé. Usted vivió algo que ahora está tratando de evitar que se repita con su nieto. Eso nos da una perspectiva valiosa. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Óscar. Puedo, pero necesitamos evidencia concreta. Grabaciones, documentos, testimonios. Sin eso, será la palabra de ustedes contra la de una mujer poderosa y bien conectada. El viernes llevarán a Tadeo a la casa de Victoria Montalbán, dije. Ese podría ser el momento para obtener pruebas. Macario asintió pensativo. Podríamos equiparlo con un dispositivo de grabación, pero es arriesgado involucrar al menor directamente. Tadeo confía en mí. Si le explico la situación de manera adecuada, cooperará. Es muy joven para entender completamente lo que está pasando, advirtió Macario. Tiene 13 años, la misma edad que yo tenía cuando me vendieron. Créame, entiende más de lo que pensamos. Finalmente acordamos un plan. Macario me proporcionaría un dispositivo de grabación disimulado en un reloj. Yo se lo daría a Tadeo con instrucciones precisas. Mientras tanto, Óscar investigaría más a fondo los antecedentes de Victoria Montalbán y trataría de localizar a otros protegidos que pudieran testificar. Esa tarde, cuando Tadeo vino a visitarme después de la escuela, tuve la conversación más difícil de mi vida con él. Tadeo, necesito contarte algo importante. Algo que nunca le he contado a nadie completamente, ni siquiera a tu papá. Le relaté mi historia, adaptándola a su edad, pero sin ocultarle la verdad esencial. Que había sido vendido, que había vivido como prisionero, que había perdido años de mi vida. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras hablaba. Cuando terminé, me miró con una mezcla de horror y comprensión. ¿Y crees que esa señora que quiere ayudarme es como la que te compró a ti? Estoy casi seguro. Y creo que tus papás están en una situación tan desesperada que están considerando hacer lo mismo que hizo mi padrastro. Tadeo se quedó callado un momento, procesando todo. ¿Por eso papá insiste tanto en que conozca a esa señora? ¿Por eso mamá ha estado llorando a escondidas? Mi corazón se encogió. Tadeo era perceptivo. Había notado señales que los adultos creían que pasaban desapercibidas. Sí, Tadeo. Están atrapados en una situación difícil, pero eso no justifica lo que planean hacer. ¿Qué podemos hacer, abuelo? No quiero irme. No quiero vivir con una extraña. Lo abracé fuerte, sintiendo su miedo, su confusión. Vamos a evitarlo, pero necesito tu ayuda. Le expliqué el plan. Le mostré el reloj que Macario me había dado. Le enseñé cómo funcionaba la grabación. Le dije que cuando estuviera con Victoria Montalbán, tratara de hacer que hablara sobre el acuerdo, sobre el dinero, sobre lo que esperaba de él. Es como ser un espía, dijo con una chispa de emoción que contrastaba con la gravedad de la situación. Es como ser valiente, le corregí. Como protegerte a ti mismo cuando los adultos que deberían hacerlo han fallado. Nos pasamos el resto de la tarde practicando. Le enseñé qué tipo de preguntas hacer, cómo actuar natural. También le advertí sobre los peligros. Si en algún momento te sientes en peligro, si algo te asusta, sal de ahí inmediatamente. Llámame y te recogeré donde quiera que estés. Lo haré, abuelo. No tengas miedo.
Me sonrió con esa mezcla de inocencia y valentía que solo los niños poseen. Y en ese momento, juré que haría lo que fuera necesario para protegerlo. No permitiría que la historia se repitiera. No con él. No mientras yo viviera. Esa noche, mientras Tadeo regresaba a casa de sus padres con el reloj en su muñeca, yo me quedé despierto planeando cada detalle. El viernes sería el día decisivo. El día en que enfrentaríamos a Victoria Montalbán y pondríamos fin a su red de compra de niños. Lo que no sabía entonces es que el plan tendría consecuencias que ninguno de nosotros podía prever. Que antes de que todo terminara, tendría que enfrentar no solo a Victoria Montalbán, sino también los fantasmas de mi propio pasado. El viernes llegó demasiado rápido. Desde temprano, sentí un nudo en el estómago que me recordaba a mis días de cautiverio con doña Clemencia. Tadeo iría a casa de Victoria Montalbán a las 5 de la tarde. Gael y Zulema lo llevarían, presentarían sus dibujos, finalizarían los detalles del acuerdo. No pude comer, no pude concentrarme en nada. Cada minuto que pasaba era una tortura. Mis manos temblorosas repasaban una y otra vez los detalles del plan. Tenía miedo, no puedo negarlo. Miedo de que algo saliera mal, de que Victoria descubriera el reloj, de que Tadeo se asustara y se echara para atrás. Pero sobre todo, tenía miedo de fallarle a mi nieto como me fallaron a mí cuando era niño. Macario había preparado todo con precisión militar. Un equipo de 6 agentes estaría distribuido estratégicamente alrededor de la mansión de Victoria. 2 agentes más en un vehículo de respaldo. Yo estaría en un auto a una cuadra de distancia junto con Óscar, recibiendo la transmisión del reloj de Tadeo. En cuanto tuviéramos evidencia suficiente, Macario daría la orden de intervenir. «Recuerda», me dijo Macario esa mañana por teléfono mientras repasábamos el plan una última vez. «No hagas nada por tu cuenta. Esto es peligroso. Victoria Montalbán tiene conexiones en el gobierno. Tiene seguridad privada. Uno de sus guardaespaldas es exmilitar. Deja que nosotros manejemos la situación». Le prometí que seguiría el plan, aunque por dentro sentía un impulso casi incontrolable de ir yo mismo a enfrentar a esa mujer, de arrancar a mi nieto de sus garras como nadie lo hizo por mí cuando era niño. Entendía la lógica, entendía los riesgos, pero el abuelo en mí quería simplemente entrar ahí y llevarse a su nieto, sin importar las consecuencias. A las 3 de la tarde, Tadeo vino a verme antes de que sus padres lo recogieran. Llevaba su mejor ropa, una camisa azul que le había regalado en su cumpleaños, pantalones negros, zapatos lustrados. Su cabello, habitualmente despeinado, estaba cuidadosamente peinado hacia un lado. Se veía mayor, más serio, casi como un pequeño adulto en lugar del niño que solía correr por mi sala con sus juguetes. «¿Estás listo?», le pregunté, revisando que el reloj funcionara correctamente. Era un modelo digital simple, nada ostentoso que pudiera despertar sospechas. Macario había sido meticuloso al elegirlo. Tadeo asintió, pero vi miedo en sus ojos. Un miedo que ningún niño de 13 años debería experimentar. ¿Y si mis papás se enojan conmigo por esto? ¿Y si vamos a la cárcel todos? Lo abracé fuerte, sintiendo sus hombros tensos bajo mis brazos. Olía a champú y a ese desodorante para jóvenes que había empezado a usar recientemente, creyéndose ya todo un hombre. «Nadie va a ir a la cárcel, Tadeo. Tus papás están cometiendo un error, pero lo hacen porque están desesperados, no porque sean malos. El comandante Juárez me prometió que buscaremos una solución que los ayude a ellos también. Esto es para protegerte a ti, no para castigar a nadie». «¿Y la señora? ¿Ella sí irá a la cárcel?» «Ella sí tendrá que responder por sus acciones. Lo que hace es un delito, aunque lo disfrace de ayuda. Ha hecho esto antes con otros niños. Tiene que parar». Tadeo respiró hondo, inflando el pecho como si quisiera hacerse más grande, más valiente. «Tengo miedo, abuelo. Mucho miedo. Lo sé. Yo también tenía miedo cuando era niño. Pero la diferencia es que tú no estás solo. Yo estuve solo, completamente solo. Tú me tienes a mí. Yo estaré ahí cerca. El comandante y sus hombres estarán vigilando. Al primer signo de peligro, intervendremos. No dejaré que te pase nada malo, Tadeo. Te lo prometo». Nos pasamos la siguiente hora revisando una vez más lo que debía hacer. Actuar normal, mostrar sus dibujos, parecer interesado en la oferta, hacer preguntas inocentes sobre dónde viviría, si podría ver a su familia, cuándo tendría que mudarse.
Preguntas que podrían hacer que Victoria Montalbán revelara la verdadera naturaleza del acuerdo. Recuerda, no hagas nada que pueda ponerla sospechosa, le advertí. Si te pide que te quites el reloj por alguna razón, dile que fue un regalo mío y nunca te lo quitas. Si insiste, entonces quítatelo. Tu seguridad es lo más importante. Practicamos diferentes escenarios, diferentes respuestas. Tadeo era inteligente, captaba rápido. En otras circunstancias, habría estado orgulloso de su astucia. Pero en ese momento, solo sentía una profunda tristeza porque un niño tuviera que aprender a ser tan cauteloso, tan calculador. A las 4, el timbre sonó. Gael y Zulema habían venido a recoger a Tadeo. Cuando abrí la puerta, se sorprendieron de verme ahí. Pasó a mostrarme los dibujos que va a presentar. Les dije con toda la normalidad que pude fingir, pero mi voz sonaba extraña hasta para mí mismo. Son muy buenos. Tiene verdadero talento. Gael, mi hijo, el hombre que yo había criado con tanto amor, evitó mi mirada como si no pudiera soportar el peso de lo que estaba haciendo. Zulema, por su parte, parecía al borde del llanto. Tenía los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Ninguno de los dos parecía cómodo con lo que estaban a punto de hacer. Ninguno parecía el tipo de monstruo que vendería a su hijo. Solo eran personas desesperadas, asustadas, que habían tomado la peor decisión posible. Todavía pueden arrepentirse, les dije en voz baja mientras Tadeo recogía su carpeta de dibujos en la otra habitación. Podemos encontrar otra solución. Puedo ayudarles con dinero. Puedo hablar con un abogado sobre sus deudas. Ya es tarde, murmuró Gael frotándose la frente con gesto cansado. El dinero está gastado. Los papeles están firmados. No lo entenderías. Lo entiendo mejor de lo que crees, respondí, luchando por mantener la voz baja para que Tadeo no escuchara. Quería gritarles, sacudirlos, hacerles ver el horror de lo que estaban haciendo. Quería contarles cada detalle de mi sufrimiento. Cada noche que lloré hasta quedarme dormido. Cada cumpleaños que pasé solo. Cada Navidad mirando por la ventana preguntándome si mi familia estaría pensando en mí. Pero sabía que no serviría de nada. El plan tenía que seguir adelante. Tadeo regresó con su carpeta de dibujos. Se había convertido en un artista talentoso. Paisajes, retratos, escenas imaginarias. Todo hecho con una sensibilidad y una técnica impresionantes para su edad. Dibujos que ahora servirían como su boleto hacia una jaula dorada, si no lográbamos impedirlo. Me abrazó antes de irse. Un abrazo fuerte, prolongado. Sentí el reloj en su muñeca presionando contra mi espalda. Nuestro pequeño instrumento de justicia. Todo saldrá bien, le dije al oído, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Eres muy valiente, Tadeo. Más valiente de lo que yo fui a tu edad. Los vi partir en su auto desgastado, un Tsuru viejo con la pintura descolorida por el sol. Un auto que contaba la historia de sus problemas económicos mejor que cualquier explicación. Me apresuré al mío, donde Óscar me esperaba fumando un cigarrillo, nervioso. Tenía un receptor que captaría la señal del reloj de Tadeo y unos auriculares para que pudiéramos escuchar todo. ¿Listo?, me preguntó mientras encendía el equipo y ajustaba algunos controles. No estaba listo. Sentía que iba a vomitar de los nervios. Mis manos sudaban tanto que tuve que secarlas en los pantalones. Pero asentí, porque no había marcha atrás. Seguimos el auto de Gael a distancia prudente. Victoria Montalbán vivía en Providencia, una zona exclusiva de Guadalajara, en una casa casi tan impresionante como la de Doña Clemencia en mis recuerdos. Los muros altos coronados con alambre de púas elegantemente disimulado entre enredaderas, el jardín cuidado hasta el último detalle, la puerta de hierro forjado con cámaras de seguridad discretas, todo me recordaba a mi prisión de juventud. Vimos a Gael estacionar frente a la casa. Los tres bajaron del auto y tocaron el timbre. Un hombre de traje oscuro, claramente un guardia de seguridad, abrió la puerta y los dejó pasar tras intercambiar unas palabras. Óscar y yo nos detuvimos a una cuadra de distancia, en un punto que Macario había identificado como seguro. Sin cámaras cercanas, con buena visibilidad de la entrada pero lo suficientemente discreto. «Ahora esperamos», dijo Óscar, ajustando el receptor y entregándome uno de los auriculares. «Macario y sus hombres están en posición. Los primeros minutos solo captamos ruidos indefinidos, pasos, voces distantes. Luego la voz de una mujer, educada, refinada,
con ese acento ligeramente afectado de quien ha estudiado en el extranjero y quiere que todos lo sepan. Así que tú eres Tadeo. He oído hablar mucho de ti y tu talento. Tus padres me han mostrado fotos de tus dibujos, pero debo decir que son aún mejores en persona. Gracias, señora, respondió mi nieto con voz temblorosa que intentaba sonar segura. Por favor, llámame Victoria. Después de todo, pronto seremos como familia. Me gusta que mis protegidos se sientan en confianza. Sentí escalofríos recorrer mi espalda. Las mismas palabras, el mismo tono condescendiente que usaba doña Clemencia. Ese aire de falsa familiaridad que escondía un sentido de propiedad, de control. La conversación continuó con formalidades. Tadeo mostró sus dibujos, Victoria los elogió con términos técnicos que evidenciaban cierto conocimiento de arte. Gael y Zulema intervenían ocasionalmente, con voces tensas, artificiales, como actores recitando un guión que no habían ensayado lo suficiente. Entonces Tadeo comenzó a hacer las preguntas que habíamos practicado. Lo hizo con naturalidad, intercalándolas entre comentarios sobre sus dibujos, sobre su técnica, sobre sus aspiraciones artísticas. Señora Victoria, ¿dónde voy a vivir exactamente? ¿Tendré mi propia habitación? Aquí, por supuesto. Tengo una habitación preparada para ti en el segundo piso. Es grande, con vista al jardín, mucha luz natural para que puedas dibujar. Tendrás tu propio estudio de arte, con todos los materiales que necesites. Lienzos, óleos, acrílicos, lo que quieras usar. Nada será demasiado para tu talento. Suena muy bien, dijo Tadeo, y casi pude ver su sonrisa forzada. ¿Y podré ver a mis papás? ¿Y a mi abuelo? Mi abuelo me ha enseñado mucho sobre dibujo. Hubo una pausa breve, el tipo de silencio que precede a una mentira calculada. Al principio es mejor un período de adaptación, sin muchas distracciones. Los artistas necesitan concentración, disciplina. Digamos, los primeros 6 meses. Después podrás recibir visitas ocasionales cuando hayas avanzado en tu formación. Gael intervino y pude notar cierta alarma en su voz. Quizás estaba empezando a entender realmente lo que estaba haciendo. Pero podremos llamarlo por teléfono, ¿verdad? Para saber cómo está. Claro, en horarios establecidos. 3 veces por semana, digamos. La disciplina es importante en la formación de un artista. No queremos que se distraiga demasiado de sus estudios. Tengo grandes planes para él. Tadeo siguió presionando, con una valentía que me llenó de orgullo. ¿Y si extraño mucho mi casa? ¿Y si quiero regresar a casa por un fin de semana? Otra pausa, más larga. Cuando Victoria habló de nuevo, su tono había perdido algo de su calidez artificial. Tadeo. La voz de Victoria se volvió firme, con un deje de impaciencia. Tus padres y yo hemos hecho un acuerdo. Ellos han recibido una compensación por tu educación. No se trata de querer regresar. Se trata de aprovechar la oportunidad que se te brinda. Una oportunidad que muy pocos tienen. Deberías estar agradecido. ¿Compensación?, preguntó Tadeo inocentemente. Casi puedo imaginar sus ojos grandes y curiosos. ¿Como dinero? Sí, dinero, respondió Victoria con impaciencia creciente. 200,000 pesos ya entregados, y otros 200 cuando te mudes definitivamente. A cambio, tú vivirás bajo mi tutela hasta cumplir 18 años. Recibirás educación privada, clases de arte con maestros reconocidos, viajes al extranjero para conocer los grandes museos del mundo, cosas que tus padres jamás podrían darte. Hubo un silencio. Imaginé a Gael y Zulema retorciéndose de incomodidad, a Victoria recomponiéndose, tratando de recuperar su fachada benevolente. ¿Y si no quiero?, preguntó Tadeo con una voz más pequeña, más vulnerable. No es una cuestión de querer, niño. La voz de Victoria se volvió fría, sin pretensiones de amabilidad. Es un contrato. Tus padres ya firmaron la cesión de custodia temporal. Ya eres legalmente mi protegido. Solo estamos cumpliendo con la formalidad de presentarnos antes de que te mudes definitivamente. Sentí que me faltaba el aire. Era exactamente como con doña Clemencia. Los mismos engaños, la misma red legal para atrapar a un niño, la misma transformación de un ser humano en una propiedad, en un objeto que se podía comprar y vender. Ya escuchaste suficiente, dijo Óscar tomando su radio. Macario debe intervenir ahora. Ya tenemos la confesión de la transacción, la admisión de la custodia forzada. Pero yo quería más. Necesitaba pruebas irrefutables.
Necesitaba que no hubiera forma de que Victoria Montalbán escapara de la justicia como había escapado doña Clemencia. Por suerte, Tadeo siguió presionando, mostrando una intuición sorprendente para saber qué preguntas harían que Victoria se delatara más. ¿Y si mis papás cambian de opinión? ¿Si deciden que prefieren que me quede con ellos? Victoria rió, una risa fría, controlada, que me heló la sangre. La risa de alguien acostumbrada a salirse siempre con la suya. Imposible. El dinero está gastado. Los papeles están firmados ante notario. Y tengo suficiente influencia para asegurarme de que nadie rompa un acuerdo conmigo. Pregúntales a tus padres qué pasaría si intentan echarse para atrás. Hubo un silencio tenso, cargado de miedo. Luego la voz de Zulema, quebrada por el llanto contenido. No podemos devolverle el dinero, Tadeo. Y ella tiene formas de hacernos daño si no cumplimos. Su abogado nos lo dejó muy claro. Exactamente, confirmó Victoria con satisfacción. Ahora, basta de preguntas incómodas. Vamos a firmar los últimos papeles y a brindar por tu futuro brillante. Te mudarás el próximo sábado. Ya hablé con el director de tu nueva escuela, una institución privada con excelente nivel académico. Estarás interno de lunes a viernes. Los fines de semana los pasarás aquí conmigo. Todo está arreglado. Ahora, dije a Óscar sintiendo una mezcla de rabia y urgencia. Tienen que entrar ahora. Ya confesó todo. Óscar ya estaba comunicándose con Macario por la radio. En cuestión de segundos, vimos 3 autos sin identificación acercarse a la casa. Hombres de civil pero con actitud inconfundible de policías, descendieron rápidamente. Uno de ellos, que reconocí como Macario, dio instrucciones breves y precisas. 2 se dirigieron a la parte trasera de la casa. Otros 2 a los costados. No pude quedarme en el auto. A pesar de las advertencias de Óscar, a pesar de su intento de sujetarme por el brazo, salí corriendo hacia la casa. La adrenalina me hizo olvidar mis 69 años, mis rodillas gastadas, mi corazón que no era lo que había sido. Solo existía la necesidad imperiosa de llegar a Tadeo, de protegerlo, de sacarlo de ahí. Llegué justo cuando Macario y sus hombres entraban, mostrando identificaciones, gritando órdenes. Policía, nadie se mueva, manos donde podamos verlas. El caos que siguió quedará grabado en mi memoria para siempre. Victoria Montalbán, con su elegante traje sastre y su collar de perlas, indignada, exigiendo hablar con sus abogados, amenazando con llamadas a jueces y políticos. Gael y Zulema, pálidos de terror, inmóviles como estatuas en el sofá de cuero italiano. El guardaespaldas, sorprendido con la mano cerca de su arma, rápidamente sometido por 2 agentes. Y Tadeo, mi valiente Tadeo, corriendo hacia mí en cuanto me vio entrar tras los policías. ¡Abuelo!, gritó abrazándome tan fuerte que casi me dejó sin aire. ¡Lo hice! ¡Lo grabé todo! ¡Dijo todo lo que necesitábamos! Lo abracé, llorando de alivio, acariciando su pelo, asegurándome de que estaba bien, de que no lo habían lastimado. Por encima de su cabeza, vi a Macario confrontando a Victoria, mostrándole una orden judicial. Vi a otros agentes revisando la casa, confiscando documentos de un escritorio de caoba tallada, fotografiando contratos extendidos sobre una mesa de centro. «La tenemos», me dijo Macario cuando pasó junto a nosotros, con una sonrisa de satisfacción profesional. «La grabación es perfecta, y los documentos que encontramos son aún más incriminatorios. No escapará de esta». Gael se acercó a nosotros, tembloroso, con el rostro desencajado por el miedo y la vergüenza. «Papá, ¿qué has hecho?», murmuró, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, impedir que la historia se repita. Salvar a mi nieto de lo que nadie me salvó a mí. «Van a meternos a la cárcel», murmuró aterrorizado. «No podremos devolver el dinero. Estamos arruinados». «Nadie irá a la cárcel excepto ella», le aseguré, aunque no estaba completamente seguro. «Macario me lo prometió. Ustedes son víctimas también, aunque no lo vean así. Estaban desesperados, manipulados». Zulema se unió a nosotros, llorando abiertamente ahora, sin intentar disimular. «Lo siento, Tadeo. Lo sentimos tanto. Estábamos desesperados. No veíamos otra salida. Las deudas, las amenazas de embargo, todo se nos vino encima y cuando ella apareció con su oferta,
Tadeo los miró con una mezcla de dolor y madurez que me partió el corazón. No era la mirada de un niño de 13 años, era la mirada de alguien que ha perdido algo de su inocencia para siempre. ¿De verdad iban a dejar que me llevara? ¿Como le hicieron al abuelo? ¿Me hubieran vendido así? Ambos bajaron la mirada, incapaces de sostenerla de su hijo, avergonzados hasta lo más profundo. No había respuesta que pudiera justificar lo que habían estado a punto de hacer. No había palabras que pudieran borrar esa traición. Macario vino hacia nosotros después de asegurar a Victoria, quien era escoltada fuera de la casa, esposada pero manteniendo una actitud desafiante, amenazando con abogados y conexiones políticas que la sacarían antes del amanecer. «Tenemos todo lo que necesitamos», nos dijo, guardando su placa. La grabación, los documentos, su confesión al ser arrestada. Y hay más. Encontramos registros de otros 5 niños adquiridos en los últimos 10 años. Parece que es un negocio bien establecido para ella. Tiene una red de contactos que le consiguen familias desesperadas, niños con talento o apariencia que le interesan. Paga comisiones por cada adquisición. Sentí náuseas al pensar en cuántos niños habrían pasado por lo que yo pasé. Cuántas vidas alteradas para siempre por la ambición de esta mujer y otras como ella. «¿Qué pasará con mis padres?», preguntó Tadeo, aferrándose a mi mano como cuando era más pequeño y cruzábamos la calle. Macario miró a Gael y Zulema, luego a mí, y finalmente a Tadeo. Su expresión se suavizó al dirigirse al niño. Técnicamente, han cometido un delito. La venta de personas, aunque sean sus propios hijos, es un crimen grave. Pero considerando las circunstancias, la presión económica, las amenazas que recibieron, y si cooperan completamente con la investigación, podríamos arreglar un acuerdo. Servicio comunitario, terapia familiar obligatoria, supervisión por servicios sociales. Pero Tadeo se quedará con ustedes, bajo supervisión regular. Tendrán que demostrar que son capaces de cuidarlo adecuadamente. ¿Y el dinero?, preguntó Gael, aún preocupado por lo material incluso en ese momento de crisis. Tendrán que devolverlo eventualmente, en plazos. Es parte del acuerdo. No pueden quedarse con el producto de un delito. Pero trabajaremos con ustedes para establecer un plan de pagos realista. Salimos de aquella casa que tanto me recordaba a mi prisión de juventud. Los vecinos curiosos se asomaban por ventanas y puertas, atraídos por las luces de las patrullas y el alboroto. Mientras los agentes se llevaban a Victoria Montalbán esposada, no pude evitar pensar en doña Clemencia. ¿Cuántos niños habría comprado antes y después de mí? ¿Cuántas vidas habría alterado para siempre con su retorcido sentido de la caridad? Su necesidad de poseer, de controlar. En los días siguientes, todo pareció moverse a una velocidad vertiginosa. Victoria Montalbán fue formalmente acusada de tráfico de personas, corrupción de menores, falsificación de documentos, fraude y otros delitos. La investigación se amplió, descubriendo una red que operaba en varias ciudades, comprando niños de familias necesitadas bajo la fachada de programas de patrocinio educativo. Salió a la luz que varios de sus protegidos anteriores habían terminado en situaciones de explotación. Algunos trabajaban prácticamente como sirvientes en sus propiedades. Otros habían sido prestados a amigos influyentes para tareas no especificadas. La red de corrupción era extensa, implicando a notarios, abogados, incluso a un juez de familia. Tal como prometió Macario, Gael y Zulema no fueron a prisión. Se les impuso servicio comunitario, terapia familiar obligatoria y un plan de pagos para devolver el dinero. Vendieron su auto, empeñaron lo poco de valor que tenían y comenzaron a trabajar horas extras para cumplir con las cuotas. Pero lo más importante, Tadeo se quedó con ellos, con visitas regulares de trabajadores sociales para asegurar su bienestar. Una semana después del arresto de Victoria, Tadeo vino a mi casa como siempre hacía después de la escuela. Se veía diferente, más maduro pero también más tranquilo, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Se sentó conmigo en la sala, en el mismo lugar donde estoy ahora contando esta historia. «Abuelo», me dijo con seriedad, «¿cómo hiciste para vivir tantos años sin tu familia? ¿No intentaste escapar más veces después de aquella vez que te atraparon?» Le conté entonces las partes de mi historia que había omitido antes. Los intentos de fuga, los castigos, la soledad aplastante que me acompañaba incluso rodeado de lujos. Le hablé de cómo, eventualmente,
Aprendí a usar la educación que me daban como un arma, como mi boleto de salida, de cómo cada libro que leía, cada habilidad que adquiría, era un paso más hacia mi libertad. ¿Alguna vez perdonaste a tu padrastro? ¿A tu mamá por dejar que te llevaran? Me preguntó, mirándome con esos ojos oscuros tan parecidos a los míos. Era una pregunta que me había atormentado durante décadas, una herida que nunca había sanado completamente. A mi padrastro no. No creo que merezca perdón a alguien que vende a un niño, que destruye una familia por dinero. A mi madre, quiero creer que no tuvo opción, que Héctor la obligó, que tal vez incluso la amenazó. Pasé años buscándola después de escapar, pero nunca la encontré. Nunca pude preguntarle por qué permitió que me llevaran. Esa es una de las mayores tristezas de mi vida, no haber podido cerrar ese círculo. Tadeo asintió pensativo. Luego hizo la pregunta que seguramente había estado dando vueltas en su mente durante días. ¿Y perdonarás a mis papás? ¿Podrás mirarlos a la cara después de lo que casi hacen? Lo miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los míos cuando era niño. Ojos que habían visto demasiado para su edad. Ya los perdoné, Tadeo. No porque lo que hicieron esté bien, sino porque, a diferencia de mi historia, la tuya tuvo un final diferente. Ellos están arrepentidos, están tratando de reparar su error. Están luchando por ser mejores padres, por recuperar tu confianza. Y lo más importante, tú sigues con tu familia. No perdiste años de tu vida como yo. Asintió, pensativo, jugando con el borde de su camiseta. Creo que yo también los perdono. O al menos, estoy intentándolo. Pero nunca olvidaré lo que casi hacen. Nunca podré mirarlos igual. No debes olvidarlo, le dije, tomando sus manos entre las mías. Algunas historias no deben olvidarse para que no se repitan. Pero recuerda que perdonar no significa que lo que hicieron esté bien. Significa que tú no dejarás que el rencor envenene tu corazón, que elegirás ser mejor que el dolor que te causaron. Los meses siguientes trajeron cambios profundos para todos nosotros. Gael y Zulema vendieron su casa. Se mudaron a un departamento más pequeño cerca del mío. Empezaron de cero, con deudas, pero también con una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Trabajaban duro no solo para pagar sus deudas, sino para reconstruir la confianza de Tadeo, para demostrarle con acciones, no con palabras, que nunca más lo traicionarían. Yo también cambié. Después de décadas guardando mi secreto, mi vergüenza, mi dolor, comencé a hablar. Primero con un terapeuta, luego con grupos de apoyo para sobrevivientes de tráfico humano, finalmente con otros supervivientes de situaciones similares que aparecieron tras el caso de Victoria Montalbán. Descubrí que no estaba solo, que mi historia, aunque única, formaba parte de un patrón más amplio de explotación que seguía existiendo bajo diferentes disfraces, diferentes justificaciones. Macario me mantuvo informado de cada avance en el caso de Victoria. Su juicio se convirtió en noticia nacional. Otros protegidos comenzaron a hablar, algunos ya adultos, otros aún adolescentes. Se descubrió una red que operaba en 3 estados, con ramificaciones que llegaban hasta funcionarios de alto nivel. Victoria Montalbán fue condenada a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sus bienes fueron confiscados, sus propiedades vendidas para compensar a las víctimas. Su red quedó completamente desmantelada. A través de los contactos de Macario, quien se convirtió en un verdadero amigo, logré establecer un programa de apoyo para niños y familias vulnerables a este tipo de tráfico. Utilicé mis conocimientos de contabilidad para administrar una pequeña fundación que ayudaba a familias en crisis económica, para que ningún padre se viera tentado a vender a sus hijos por desesperación. Era mi forma de sanar, de transformar mi dolor en algo útil para otros. Un año después de todo lo ocurrido, en una tarde como esta, Tadeo trajo a casa un proyecto escolar. Era un cómic, dibujado y escrito por él mismo, con un estilo sorprendentemente maduro y emotivo. Se titulaba El niño vendido. Contaba nuestra historia, la mía y la suya, en viñetas coloridas pero profundamente conmovedoras. La historia de un abuelo y un nieto unidos por una experiencia traumática, pero también por el amor y la valentía. Es para que otros niños sepan que deben pedir ayuda si alguien intenta separarlos de su familia, me explicó mientras pasaba las páginas con orgullo. Para que sepan que no están solos, que siempre hay alguien dispuesto a luchar por ellos, aunque a veces
no lo parezca. Lo abracé, orgulloso más allá de las palabras. Mi nieto había transformado nuestro dolor en algo útil, algo que podría ayudar a otros. Había tomado la peor experiencia de su vida y la había convertido en arte, en mensaje, en esperanza. El cómic ganó un concurso escolar. Luego fue publicado por una pequeña editorial especializada en material educativo. Ahora se distribuye en escuelas como herramienta para enseñar a los niños sobre sus derechos, sobre los peligros del tráfico infantil, sobre la importancia de hablar cuando algo no se siente bien. Gael y Zulema también sanaron, a su manera. La terapia familiar les ayudó a enfrentar sus propios traumas, sus miedos, su relación con el dinero y el estatus. Poco a poco, con esfuerzo constante, fueron reconstruyendo su relación con Tadeo. Nunca será lo mismo que antes, pero hay un nuevo respeto, una nueva honestidad entre ellos. Y aquí estoy ahora, sentado en mi sala, terminando de contar esta historia. La sala es modesta, con muebles gastados pero limpios, fotografías familiares en las paredes, algunos de los dibujos de Tadeo enmarcados con orgullo. No hay lujos, no hay ostentación, solo el confort simple de un hogar verdadero, algo que doña Clemencia, con toda su riqueza, nunca entendió. Tengo 69 años y cicatrices que nunca desaparecerán completamente. El dolor de haber sido vendido por mi padrastro, de haber perdido a mi familia, de haber pasado mi juventud como prisionero en una jaula dorada. Ese dolor sigue ahí, como una sombra que se alarga en los días difíciles. Pero también tengo paz, la paz de saber que rompí el ciclo, que mi nieto no sufrirá lo que yo sufrí, que mi silencio, mantenido durante décadas por vergüenza y dolor, se ha convertido en una voz que podría marcar la diferencia para otros niños, otras familias. A veces, cuando Tadeo viene a visitarme y se queda dormido en el sofá mientras dibuja, lo miro y pienso en el niño que fui, en lo solo que me sentí, en lo mucho que habría dado por tener a alguien que luchara por mí como yo luché por él. Y aunque no puedo cambiar mi pasado, encuentro consuelo en haber cambiado su futuro. Si algo he aprendido en estos años, es que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro no está escrito. Que los ciclos de abuso pueden romperse con valentía, con amor, con la determinación de no permitir que la historia se repita, que a veces la verdadera redención no está en sanar nuestras propias heridas, sino en evitar que otros sufran las mismas. A todos los que escuchan mi historia les digo, hablen, no guarden sus heridas en silencio, porque a veces contar nuestra verdad es el primer paso para sanar, y para asegurarnos de que lo que nos pasó a nosotros no le pase a nadie más. A los 13 años, mi padrastro me vendió a una mujer millonaria, y supe que jamás vería a mi familia. Pero a mis 69 años, puedo decir con orgullo que mi nieto Tadeo nunca conocerá ese destino. Y esa, quizás, es la mayor victoria de mi vida. Si mi historia te conmovió, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo estas heridas que nos hacen humanos.